30 minutos y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en esta primera semana del mes de marzo, miércoles 4. Comenzamos de inmediato a revisar lo que está marcando esta jornada en titulares. Acá no podemos quedarnos en peleas chicas. Con esa frase, el presidente Gabriel Boric llamó a José Antonio Kast a retomar inmediatamente el traspaso de información para el cambio de mando. Esto tras el quiebre ocurrido ayer en el Palacio de la Moneda. El mandatario electo viajará mañana a Miami para participar en la cumbre Escudo de las Américas organizada por Donald Trump. A errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales atribuyó el Consejo Fiscal Autónomo el desvío de la meta de balance estructural de 2025. Y si bien valora que la deuda bruta se haya mantenido bajo el nivel prudente, el organismo explicó que dicha situación respondió a factores transitorios como la apreciación del tipo de cambio, entre otros. La Corte Suprema declaró admisible un amparo ingresado por la defensa de la ex jueza Ángela Vivanco, quien está en prisión preventiva desde el 30 de enero por la trama bielorrusa. La justicia además dio luz verde a un recurso interpuesto por el abogado Eduardo Lagos, quien representó al consorcio Velas Movitec en el proceso contra Codelco. El Pentágono aseguró que Estados Unidos comenzará a atacar progresivamente y más profundamente el territorio iraní. En paralelo, un submarino estadounidense hundió a un buque de guerra iraní en el Océano Índico y los sistemas de defensa aérea de la OTAN derribaron un misil que se dirigía al espacio aéreo de Turquía. Esta tarde el Senado vota la reforma a las sociedades anónimas deportivas en medio de la ofensiva de la ANFP en contra de este proyecto. De aprobarse, la iniciativa volverá a la Cámara para su tercer y último trámite legislativo antes de convertirse en ley de la República tras 10 años en trámite. Acá no podemos quedarnos en peleas chicas. Esas fueron las palabras del presidente en ejercicio Gabriel Boric, con lo que trata de extender y de tender un puente con el presidente electo José Antonio Kast, luego de esta reunión que terminó abruptamente en el Palacio de Gobierno, donde estaba precisamente Ivo Goich, quien está aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile. ¿Cómo estás, Ivo? Bien, Matilde, una jornada menos tensa que la de ayer, con invitaciones, con gestos por parte del Ejecutivo, pero no han sido tan bien recibidos, podríamos decir, por la oficina del presidente electo, donde existe todavía mucha molestia. Ya, se tiende esta mano, se tiende este puente y vamos a ver si al otro lado hay la disposición a recibirlo o no. ¿Cuáles han sido las señales y a raíz de qué sale también esta disposición del presidente? Una disposición que, bueno, manifestó el día de ayer, sí. Pero cuando se analiza el día después, de parte del presidente en ejercicio y del presidente electo, ¿qué es lo que se ha comentado? De parte del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, es mantener, Matilde, las tradiciones republicanas, el buen ánimo. Para él también queda mal parte de su legado el hecho de que no se pueda terminar un proceso de transición de información administrativa, democrática, a una semana del cambio de mando. Es un hecho inédito desde la historia democrática, desde el fin de la dictadura en adelante, en nuestro país que haya sucedido algo así. El presidente quiere mantener, por supuesto, ciertas tradiciones que son importantes en política, pero también que marcan su gobierno. Y es por eso que él dice, bueno, desde nuestro gobierno están todas las disposiciones, están todos para que volvamos a retomar las conversaciones aquí, ahora, ya, de acá a cara al 11 de marzo. Algo que desde el otro lado cerraron la puerta completamente. Ese proceso ya se acabó para José Antonio Kast y la oficina del presidente electo. No hay más reuniones bilaterales como las que veníamos viendo y de hecho ya se está trabajando en un equipo que va a realizar una tarea de los mismos ministerios de ir revisando, chequeando, fiscalizando y constatando, claro, cada detalle. Exactamente, con un ánimo más bien fiscalizador. Sí, fiscalizador, del cual el presidente Boric también se hizo cargo durante la jornada del día de hoy, pero esto va a cruzar el 11 de marzo. Lo van a trabajar solo para explicar que cierra la puerta José Antonio Kast, la oficina del presidente electo, al proceso de transición, pero ellos van a seguir revisando la información que tienen, que es la base del enojo de José Antonio Kast.
Lo del cable chino es ya un corolario de una serie de malos momentos que ellos dicen han pasado durante estos últimos 2 meses y medio en cuanto a la entrega de información por parte del Ejecutivo. Entonces van a tomar lo que tienen y lo van a contrastar a partir del 11 de marzo. Van a ver todas las cifras o los momentos que les parezcan extraños, que les causen algún tipo de duda, lo van a dejar ahí marcado. Y a partir del 11 de marzo todo eso lo van a contrastar con documentos de Consejo para la Transparencia y también de la Contraloría. Y además le van a pedir a los parlamentarios de su sector que puedan ejercer a través de las herramientas constitucionales que ellos tienen todas las instancias de fiscalización que se puedan y que sean materia que le llamen la atención a la oficina del presidente electo. Y así ellos, reuniendo toda esa información, cuando la tengan, la puedan contrastar, presentársela también a la ciudadanía para decir, bueno, de esta forma nos entregaron la administración del Estado. Ya, perfecto. ¿Y eso cómo lo recibió el gobierno saliente? El presidente Boric dijo, las auditorías que quieran, acá estamos, no tenemos nada que ocultar, nosotros hemos entregado toda la información que nos han requerido y tenemos la disposición, además, de entregar todo lo que ustedes nos están solicitando. Algo que en los hechos, si solo tomamos el tema del cable submarino, bueno, no ha sido así, eso es un hecho también real, más en las otras reuniones bilaterales. A raíz de esta pelea final, de este quiebre definitivo, es que la mayoría de los ministros de José Antonio Kast han dicho que en todas las bilaterales, por más que hayan sido de buen tono, las informaciones que se le han entregado a ellos son generales. Son una cuenta pública de los 4 años de cada ministerio. Ya, pero eso lo dicen hoy, porque cuando salían de las reuniones bilaterales todos por eso este quiebre marca palabras bien elogiosas, incluso el ministro de la Vivienda con su antecesor, que públicamente hubo encontronazo, también dijo que Iván Pujy, que había sido una muy buena reunión con el ministro Montes. Igual, bueno, queda para análisis la interpretación, pero evidentemente todos querían resguardar este ánimo republicano, por llamarlo de alguna forma, más con el quiebre del día de ayer, todos salieron a decir que eran informaciones generales, que eran cuentas públicas de los ministerios, que cuando se les hacían preguntas específicas no estaban las respuestas en la mayoría de estas reuniones. En más, Matilde, yo pude conversar fuera de una reunión con uno de los ministros que tuvo de la oficina del presidente electo. Le pregunté cómo había sido su reunión. Todo esto horas después de la reunión. Y me dijo, no, este país es una maravilla, está todo súper bien. Eso fue lo que plantearon en esta reunión. Te estoy hablando hace por lo menos 2 semanas. Lo recuerdo, lo conversamos. Entonces, hace por lo menos 2 semanas me dijeron eso y eso ya daba cuenta de que esa era la sensación que ellos tenían. Pero las afueras, cuando hablaban en los puntos de prensa, era todo institucional. Había un espíritu por mantenerlo, pero Matilde, esto se viene fraguando hace meses, esta mala relación, desde que asume José Antonio Kast, de la campaña, podríamos decirlo, si es que queremos ser más específicos. Todavía lo asume desde que gana. Sí, siendo candidato cuando es el presidente electo y bueno, y ahora que va a asumir. Escuchemos primero lo que dijo el presidente de la República, esta invitación que hace entonces a... ¿Cómo notaste el tono del presidente Boric el día de hoy? Porque ayer estaba muy molesto. Sí, no, es que ayer estaba molesto por lo que pasó, sí. Era también una falta de respeto a la institucionalidad de la figura del presidente de la República, lo que pasó el día de ayer. Él ha sido muy enfático en cuidar el nombre del presidente, el cargo, esto de habitar el cargo y la importancia que tiene ese cargo. Él estaba muy molesto por la forma en que se rompió y 2, porque lo estaban tratando de mentiroso, que eso también evidentemente le afectaba. Claro, porque él personalmente en estos gestos que ha mostrado desde que gana José Antonio Kast la presidencia, se había él cuidado mucho de generar espacios de un traspaso en los mejores términos posibles. Incluso lo cita para el día del incendio, para que se reúnan y para contarle, lo llama antes y lo cita después. Un punto de prensa en conjunto al interior de la moneda, cosa que tampoco se había visto. Iba todo bien hasta esto. Sí, iba todo bien, pero es que nos damos cuenta que quizás no todo iba tan bien. En la imagen iba bien, claro, pero en el fondo esto no estaba bien. Desde los nombramientos que empezaron a producirse. Ahí empezó a producirse estos roces. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la República, la invitación que hace el día de hoy a la futura administración de José Antonio Kast, que a tan solo una semana de que se produzca el cambio de mando puedan retomar y terminar las cerca de más de 30 reuniones que faltaron por concretarse en este proceso de traspaso de información. Un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Y Chile no está para peleas chicas.
Y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante. Más allá de las diferencias que pueden haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos. En Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar. Yo personalmente y mi gobierno está plenamente disponible a aquello. Ahí está. Después de esta declaración, Matilde, lo que hace Mara Cedini, la vocera del presidente electo José Antonio Kast, es bajar los ánimos que ella misma había levantado en la mañana. El día de hoy vimos un despliegue comunicacional de ministros del presidente Gabriel Boric, pero también del presidente electo José Antonio Kast, importante en distintos medios de comunicación y también en actividades públicas, al menos los del presidente Boric, porque todos los de José Antonio Kast estaban reunidos en un hotel. Hubo 2 entrevistas de ministros el día de hoy. Hubo 3. Estaba Luis de Grange, Mara Cedini, también José García Ruminot. Perfecto. Y estuvo Nicolás Cataldo con actividades, Nicolás Grau con actividades, estuvo también Álvaro García con actividades, Carlos Montes tuvo entrevistas, así que hubo un despliegue importante defendiendo también lo que había sucedido y todos refiriéndose efectivamente al quiebre del día de ayer. Mara Cedini sube el tono hoy día en la mañana, diciendo incluso que hay mala fe por parte de este gobierno y además que han tratado de pasar gato por liebre consistentemente a lo largo de estos meses. ¿Esto antes de estas declaraciones? Antes de las declaraciones del presidente. La declaración de ella fue a las entre 8 y 9 de la mañana, la del presidente Boric fue a las 10 de la mañana. A las 12 del día hubo un punto de prensa de Mara Cedini, donde estuvimos en el hotel de Radisson, donde estaba reunido el equipo de José Antonio Kast, de ministros y subsecretarios, y ahí ella baja el tono. Si bien enfatiza en que el traspaso de información no ha sido bueno, enfatiza en que se cerró el proceso de transición para ellos, abre la puerta a la posibilidad de que entre presidentes puedan mantener algún tipo de contacto si es que así lo desean, si así es necesario. Pero cierra la puerta a cualquier tipo de otra reunión y a cualquier tipo de contacto que exista por parte de ellos y además enfatiza en esta nueva equipo de tarea que tiene José Antonio Kast administrativa para poder evaluar y fiscalizar y hacer auditorías a lo que ha sucedido durante la administración del presidente Boric. Escuchemos entonces a Mara Cedini, la futura ministra secretaria general de Gobierno. Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera que quiera aportar a nuestro país. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas. Queda 7 días para que asumamos, días hábiles aún menos, y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos. Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados. Si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas. Las líneas abiertas entonces entre presidentes solamente, pero contacto entre el resto de los ministros no. En todo caso, en el caso de que se necesitara una reunión en particular de alguna de las autoridades, están abiertos también a poder realizarlo, pero no ya públicamente. No muy pública, claro. Sí, de manera puntual y si es que fuera estrictamente necesario para algún traspaso. Bueno, es más, el día de ayer, mientras se producía este quiebre en el Palacio de la Moneda, se estaba realizando una bilateral que se terminó de realizar, que era la de Previsión Social, de la Subsecretaría de Previsión Social. Entonces se alcanzaron al mismo tiempo que el presidente estaba hablando, indicando que se habían roto y que no había más bilaterales. Se estaban sacando también una fotografía en la Subsecretaría de Previsión Social, pero bueno, no alcanzaron a escuchar entonces lo que pasó con esa reunión en el Palacio de la Moneda. Desde el gobierno han sido enfáticos en defender el hecho de que han entregado la información de manera correcta, defender el proceso de transición, decir que han existido más de un centenar de reuniones que se ejecutaron de buena forma, que tuvieron un buen tono, más allá de las interpretaciones que pueda hacer la oficina del presidente electo ante las informaciones que se les entregaron o no, o qué tan completas han sido o no estas reuniones. Pero han defendido el proceso desde el gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, y están, por supuesto, abiertos a continuar. Y poner, quizás hay una nota de incertidumbre, Matilde, acerca de que hay reuniones que tienen que pasar, porque hay información que hay que traspasar
Y hay que poner en cuenta a la persona que va a tomar un cargo. Por ejemplo, me imagino acerca de seguridad en el procesos. interior. Y que quedaron inconclusas. Entonces, Bueno, ahí el futuro ministro del Interior quedó en una posición bien compleja. sí, pero creo que zafó en esta oportunidad por varias razones, porque no tuvo que volver a hablar acerca del tema. No se lo consultó Pero tampoco se le José van a Antonio Kast. preguntar de nuevo. Va a llegar la pregunta en algún momento, Sí. pero ya ha bajado un poco este tono y ya acercándonos cada vez más al cambio de mando va a ser más difícil. Y van a ser otros de hecho, temas. te cuento que él no tiene agendado nada con prensa hasta la próxima semana. Bueno, y dentro de la misma actual oposición hay peticiones para que se retome el Ahí diálogo. también, sí. Mira, antes de que entremos en eso, vamos a escuchar a Víctor Ramos, subsecretario del Interior, y también a Nicolás Cataldo, ministro de Educación, el día de hoy, quienes defienden este proceso de transición, cómo se ha llevado a cabo y la importancia que tiene terminarlo y culminarlo, por supuesto, de la mejor manera, Pati. Fue la justificación a una decisión que se tomó en otro contexto y por otras razones, ¿no? Que fue la bilateral entre ambos presidentes. Es más, cuando yo me entero de este anuncio, yo llamé a la futura ministra, le pregunté si se iban a sostener las reuniones, habían 3 reuniones programadas el día de ayer, ella me comunica que efectivamente estaban suspendidas esas reuniones, nosotros nos manifestamos a disposición de tenerlas y de seguir adelante con el proceso, tal como lo orientó también el presidente Gabriel Boric. Hemos tenido más de 30 reuniones, se ha traspasado en las reuniones que se han tenido, hay muchas pendientes en temas delicados, importantes, por ejemplo la bilateral con la División de Planificación y Presupuesto, donde están los temas de plata, ¿no? No se pudo tener, entonces ese es un tema que nos preocupa, obviamente, manifestamos nuevamente nuestra disposición a continuar con el diálogo y por otro lado toda la información igual va a ser entregada en las carpetas y en el dossier de información que va a cada una de las autoridades. Es sorprendente, digamos, la alocución ayer del presidente electo, donde señala que no están recibiendo la información. Si tú tienes 140 bilaterales, si las vienes teniendo durante todo el mes de febrero, donde tienes un traspaso web que es abierto para toda la ciudadanía, donde se preparan las carpetas de una manera ordenada de todo lo que ha sido la gestión de estos 4 años de gobierno, que recoges la experiencia, que estuvimos estudiando la experiencia de los traspasos, de todos los traspasos de los últimos 3, 4 gobiernos, porque queríamos mejorar ese estándar. De hecho, analizamos las formas de traspaso de los países OCDE, estandarizamos indicadores para poder lograr un buen traspaso de gestión para las siguientes autoridades. Y de pronto, a propósito de un conflicto en una de las áreas del traspaso de las 23 reparticiones del Estado, se genera un efecto halo, ¿no? Un efecto como que, acá se produjo un problema y por lo tanto voy a desconocer todo el otro trabajo que ha ocurrido. Y eso no es así. Ahí, Matilda, entonces, tanto la importancia de generar el cierre de estos procesos, porque hay información que tiene que ser traspasada y, bueno, vamos a ver si es que se da. Al menos de la oficina del presidente electo está completamente cerrada esa puerta y queda a ver, Matilde, si es que alcanzan los días, las horas, se va de viaje con Antonio Kast, si es que va a tener alguna última instancia. Pero, por ejemplo, el día de ayer el cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chumalí, hizo una invitación a que se retomara el diálogo entre los dos presidentes por Chile, exactamente. Dijo, como Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfriamiento, llamó a Gabriel Boric y a José Antonio Kast a que vuelvan a dialogar. Hubo respuesta solamente por parte del presidente en ejercicio. Vamos a ver si 100% disponibles, creo que sí. Claro. Vamos a ver si eso se acoge también. Y también hay llamados del mundo de Chile Vamos a que eso se produzca. Sí, desde Chile Vamos lo que dicen es que entienden la molestia de José Antonio Kast, entienden la molestia de los ministros, entienden que todo este problema del cable submarino chino ha sido una torpeza por parte del Ejecutivo, comunicacionalmente, cómo se han ido conociendo los detalles del proceso de tramitación, las decisiones que se tomaron, pero dicen... Por ejemplo, ayer Rodrigo Galilea decía... Te lo iba a decir, ojalá, justamente contigo. Sí, ayer en la noche en CNN Prime. Ojalá pudiese recapacitar, darle una vuelta a José Antonio Kast a esto. Guillermo Ramírez hoy día también en CNN Radio AM, decía que no es bueno para la política que pasen estas cosas. Con un tono quizás no justificando a José Antonio Kast, pero diciendo que sería bueno por el bien de la política que se pudiesen retomar los diálogos, que nunca se rompan los diálogos. Es lo que quieren. Hay voces como la de Diego Chalper también que ha salido a decir que es importante que se retomen estas conversaciones, pero está difícil por el tiempo que queda también, queda tan poco con un viaje entre medio José Antonio Kast. Pero una conversación telefónica por lo menos. Sí, bueno, vamos a ver, es que hay quienes dicen que incluso una conversación telefónica no sería tan bueno porque
O sea, las voces más críticas de la oposición y de la oficina del presidente electo Matilde dicen, si el presidente de la República fue capaz de decir lo que dijo en una entrevista de una conversación telefónica con José Antonio Kast, tergiversando lo que le dijo, ¿por qué no lo haría en una nueva conversación telefónica o en una reunión como la de ayer? Los que justifican que se haya ido José Antonio Kast dicen está bien que se haya ido, ¿por qué? Porque el presidente después podría haber hablado y en esa misma reunión privada haber tergiversado, como lo hizo en la entrevista. Ya, pero no, los que están hilando son los que hilan más fino y defienden la posición de José Antonio Kast. Además, de ayer. si hablamos de la tergiversación de los hechos, pongamos esto por esto. No, sí, los dos tienen. Está dividido las responsabilidades, quizás son distintas, evidentemente, pero ambos tienen la razón y ambos tienen cosas que no han hecho. Ambos tienen, por supuesto, un punto. Pero yo creo que hay un bien superior, ¿no? Sí, y eso es lo que todos esperan, todos esperamos efectivamente por el bien del país y de la historia también política de nuestro país, bueno, que se pueda generar nuevamente, no un vínculo, pero al menos una buena relación y que queden las cosas en buen punto. Pasemos a revisar cuáles son las declaraciones que hacen desde la oposición precisamente acerca de esta decisión de José Antonio Kast de terminar con el proceso de transición. Nunca es bueno para la política, nunca es bueno para el país que se corte el diálogo, nunca es bueno que se generen estos enfrentamientos. Los chilenos siempre hemos estado orgullosos de la forma republicana, respetuosa a las instituciones, con amistad cívica, en la que se suelen producir los cambios de mando. Esa ha sido la tónica general en este cambio de mando, hay que decirlo. Creo que también va a ser la tónica el día mismo, el 11 de marzo, el próximo miércoles, cuando se produzca el cambio de mando. Pero lo que vimos ayer es algo que yo creo que incomoda a muchos y no es algo que a nosotros nos guste ver. Ahora, decir que lo que pasó ayer es lamentable no es lo mismo que decir que aquí todos tienen la misma responsabilidad. Si quien está entrando a gobernar la próxima semana, el día 11 de marzo, siente que no se le está dando toda la información con claridad, incluso en los temas más importantes, bueno, se producen estas situaciones que son inesperadas, que nadie quiere. Creo que lo que ha dicho el arzobispo Chomalí es muy atingente. Entendiendo las razones de José Antonio Kast, ojalá pida y le dé una vuelta a seguir con el traspaso del mando, que quizás pongan condiciones más severas de cómo se entrega la información por escrito, con más formalidad quizás de lo que estaba haciendo hasta el día de hoy, pero creo que sería oportuno que de alguna manera esto se destrabe acogiendo el llamado del arzobispo de Santiago, sí, Monseñor Chomalí. Ahí, Matilde, entonces las declaraciones por parte de la oposición. Y solo para cerrar el día de ayer, unas declaraciones de José Antonio Kast desde la oficina del presidente electo, una vez que ya había vuelto del Palacio de la Moneda, tenía que ver con el llamado, no del 18 de febrero, que es el que van a conocer el presidente Boric y Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, sino que el de la llamada que no pudo realizarse el 20 de febrero, el día que se supo las sanciones. Claro. Ya. Ahí José Antonio Kast entregó una declaración algo extraña, en el sentido de que él no contesta números telefónicos, que aparecían números desconocidos, que el presidente Boric tiene un estilo de comunicarse con los pares directo, llamando por teléfono directo o generando ese tipo de contactos, no como él, que lo hace a través de esos jefes de gabinete. Bueno, ahí se metió en un enredo del cual fue difícil salir, más quedó claro que ese día no tomaron contacto. El presidente Boric dijo, yo insistí, pero la contraparte no estuvo dispuesta a contestar el teléfono. Lo cierto es que lo que hemos podido reportear desde La Moneda, nos dicen que ese día, efectivamente, a sus equipos se les avisó varias veces que al presidente Kast le iba a llamar un número desconocido, que ese número desconocido de la llamada que iba a recibir en su teléfono era precisamente el presidente Boric, y que el tema del cual le quería hablar era el del cable submarino. Y se comunicó jefe de gabinete con jefe de gabinete. Así es. Jefa de asesores con jefa de asesores y la jefa de comunicaciones con la jefa de comunicaciones. Todos ellos estaban al tanto y sabían que, al menos lo que dicen desde el Palacio de la Moneda, es que un número desconocido iba a llamar a José Antonio Kast y que era el presidente de la República para hablar precisamente del cable chico. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa dentro de las próximas horas, porque tú mañana partes precisamente con el presidente electo a este viaje que tiene Estados Unidos, esta cumbre de presidentes en este escudo, se llama la Cumbre Escudo de las Américas. De las Américas, sí. Donde va a participar con presidentes que tienen una sintonía ideológica.
sobre temas de migración, de crimen organizado, de narcotráfico, etcétera. En el papel. En el papel, pero claro, es para ver cuál es la influencia que tiene precisamente Estados Unidos en la región y cuáles son las injerencias que quiere dejar fuera y apartar. Sí, en un momento geopolítico a nivel mundial muy difícil y particular en nuestro país también vamos a ver si es que en algún tipo de encuentro, primero si se genera con Donald Trump, ¿Dónde se va a realizar esta reunión? En uno de los hoteles de Donald Trump en el sector del Doral, en Miami. En Miami. Miami, sí. Ya. ¿Y ahí son 2 noches? José Antonio Cast va a llegar el día viernes por la mañana, va a tener actividades el día viernes, pero el sábado son las actividades relacionadas con esta cumbre. Perfecto. Retorna el domingo por la mañana. Ya, pudiera producirse Así es. un encuentro. Bien. Quedamos atentos a todos tus despachos, Ivo Voigt. El viernes desde Miami. Claro, esperamos ese despacho. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Que te vaya bien, buen viaje ahí con el presidente electo. Y nosotros a esta hora vamos a seguir analizando este tema porque el presidente Gabriel Boric no solamente habló de este tema desde el punto de vista político, sino que hoy defendió en este punto de prensa el proyecto de cable submarino ya desde el punto de vista técnico y de las conveniencias para el país. A un día que, como comentábamos con Ivo Voigt, el presidente electo José Antonio Cast viaje a Estados Unidos para participar de esta cumbre que organiza Donald Trump y que recordemos ha sido un proyecto que ha generado la discordia entre ambos países y también las sanciones por parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que el presidente Gabriel Boric ha dicho respecto a la conveniencia o no de este proyecto? Bueno, aquí está Macarena Román para contarnos de qué se trata ya en la práctica este proyecto, por qué a Chile le podría convenir o qué es lo que representa en términos ya, digamos, contundentes para los ciudadanos, para los consumidores. Maca, bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Primero, para entender el tema, hay que considerar que es un tema que se venía hablando ya desde hace años, no solamente esta administración, también, 10 años. Claro, también administraciones anteriores, y que por lo mismo es un tema que se tiene que ir viendo paso a paso. Así ha sido hasta este momento donde ya está esta polémica, ¿cierto? Más bien comunicacional que el proceso en sí. Tiene que ver más bien con las diferencias que se han presentado o el manejo de la información que ha tenido el propio gobierno ante la ciudadanía, ¿cierto? Que ha desatado una crisis sin duda respecto a este tema. Un tema que en lo concreto, según expertos, viene siendo beneficioso en el tema económico porque tiene relación con entregarle mayor capacidad, una fibra óptica submarina a nuestro país, pero no solo a nuestro país, también a toda la región, a Sudamérica, ¿cierto? En este minuto se está construyendo también una fibra óptica, la fibra de Humboldt, que une a Oceanía, a este continente, con nuestro país. Pero queda a mitad de camino con respecto a Asia. Claro, y que además es un proyecto de Google y que en cambio el proyecto que está llevando China tiene que ver con empresas chinas y que obviamente es otro de los objetivos, si bien son fibra óptica ambas, son distintas los enfoques que podríamos decir está llevando cada uno de ellos. Google, dependiente también del Estado de Estados Unidos, y las empresas chinas obviamente del régimen chino. Y en ese sentido, el presidente Gabriel Boric, hoy en conversación con ITV Patagonia, quiso de alguna forma explicar, sin que se le preguntara en detalle, él explicó qué vendría siendo este proyecto, por qué era importante quizás avanzar, y ojo, porque el futuro gobierno no ha cerrado la posibilidad de avanzar en este proyecto. Lo que sí ha dicho es que una vez que asuman el gobierno van a estudiar cada uno de los pasos, cada uno de los documentos, para ver si tiene o no contundencia avanzar o tiene algún argumento avanzar con este proyecto. Escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric. El hemisferio norte tiene cables para todos lados, el hemisferio sur no tiene. Nosotros hoy día tenemos la posibilidad de avanzar en 2 cables, uno con la empresa Google, otro con una empresa china. Hay una discusión respecto a esto, ha sido de público conocimiento. Estados Unidos ha realizado amenazas porque considera que la construcción de un cable de China a Chile es una amenaza para la seguridad nacional y por lo tanto ha realizado las amenazas que todos conocen respecto a aranceles, cancelamiento de visas a autoridades de gobierno. ¿Podría ser a su propia persona incluso? Podría ser, pero uno no puede tomar decisiones en función de eso, uno tiene que tomar decisiones en función del interés nacional de Chile y en esa línea es la que nosotros hemos actuado.
Bueno, las amenazas a las que se refiere el presidente Gabriel Boric tienen que ver con las restricciones, ¿cierto?, que llegaron desde Estados Unidos a 3 funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transporte, después de que se aprobara un decreto que fue subido a la plataforma para luego pasar a Contraloría. No alcanzó, ¿cierto?, fue bajado antes de que llegase a la Contraloría, pero que sí tenía de alguna forma la primera firma para comenzar el proceso, un proceso que constaba de 13 pasos o 13 procedimientos que finalmente no se han llevado a cabo a raíz de esta controversia y a raíz de las advertencias que hizo Estados Unidos, bueno, en materia concreta con restringir las visas de estos 3 funcionarios, pero también con otras advertencias que tienen relación con justamente el intercambio de relaciones diplomáticas entre nuestro país y también el país norteamericano. En ese sentido, también el ministro o el futuro ministro de Transporte, Luis de Grange, aseguró que como primera etapa van a tener que volver a generar la confianza de Chile con Estados Unidos y a la vez con China, de tratar de no tomar partido por ninguna de las 2 potencias mundiales, y que eso, según el futuro ministro, se vio perjudicado a raíz de estas decisiones del actual gobierno. Cuestión que desde el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, dicen que no es así, que Chile sigue con una buena relación con ambas potencias y que obviamente hay que cuidar esas relaciones, pero también con los demás países. Hay que considerar que con China la exportación es la más grande que tiene nuestro país, el 40%, ¿cierto? Y que Estados Unidos es 15%, pero que hay también una relevancia de poder en la región que hay que cuidar también por parte de nuestro país. Esta cumbre es bien sensible, porque esta cumbre lo que busca también definir Estados Unidos es el margen de acción que tienen los países frente a la influencia de China. Totalmente. De hecho, la cumbre es convocada por temas de seguridad, ¿cierto? Pero sabemos que el tema principal va a ser la supuesta interferencia que tiene las naciones extranjeras. Claro. Seguridad. Claro. Es para Estados Unidos, claro, y la interferencia que ellos llaman que se está llevando a cabo en el hemisferio sur en este caso, y de hecho por eso los asistentes son líderes, en específico líderes de derecha en la región, que van a asistir a este encuentro convocado por Donald Trump, que se va a desarrollar, como ustedes lo hablaban, Mati, el próximo sábado 7 de marzo. Escuchemos parte de las reacciones que ha tenido este tema en cuanto al cable en sí, en cuanto a este proyecto que ya llevaba 10 años al menos conversándose en nuestro país. China y Estados Unidos son los 2 principales socios comerciales de nuestro país. Y yo creo que el actual gobierno, el saliente gobierno, maltrató la relación con esos 2 socios estratégicos de nuestro país. Yo creo que parte importante del desafío que tenemos que asumir a partir del 11 de marzo, ¿cierto?, es recomponer esa confianza con ambos socios estratégicos. Tenemos que revisarla en detalle, entender bien sus implicancias, sus consecuencias, entender bien la cronología, cosa que hasta el momento no ha sido posible. El cable Humboldt nos permite satisfacer nuestras necesidades de datos, de flujo de información por los próximos 30 años aproximadamente. La distancia que hay entre Chile y Australia, por debajo de esa esfera, es bastante corta, ¿sí? Es mucho más corta que la distancia que hay entre Chile y China, por ejemplo, Chile y Hong Kong, ¿cierto? Y eso hace que sea muchísimo más barato hacerlo vía el proyecto Humboldt, es bastante más barato. Sí, el proyecto Humboldt, que ya está avanzando, que debiese estar listo el 2027, es superior. Las políticas públicas de un país la tienen que decidir las autoridades de ese país en base al bien común de las chilenas y los chilenos. Nuestra relación tanto con Estados Unidos como con China son excelentes relaciones que se han desarrollado, de hecho, durante esta administración, y es importante que eso se pueda seguir llevando a cabo. Bueno, ahí escuchábamos entonces al futuro ministro de Transportes, al actual ministro de Hacienda, cada uno defendiendo también los discursos que han mantenido el presidente actual y también el presidente electo, cada uno en su vereda política. Ahora, claro, más allá de la viabilidad del proyecto, de la necesidad que exista desde el punto de vista estratégico, económico, lo que sea, una discusión en medio de este clima y con esta presión y en medio de una guerra comercial ya parece imposible. Casi imposible, sí. Claro, por muy que abierto que siga el tema, por supuesto que es contraproducente pensar en que van a seguir insistiendo, considerando que Donald Trump está 100% en contra de esa medida y que también ha tomado decisiones... Y que se lo han hecho saber en todos los tonos al gobierno. Sí. Con medidas como, por ejemplo, la restricción de visas de estos 3 funcionarios. Claro. Pero también ahora lo que también se está diciendo es que este cable pudiera ir y entrar por Chancay. Claro.
pero vamos a ver, porque también Estados Unidos dice Perú perdió su soberanía en Chancay, es un puerto al que ni siquiera puede ingresar y no sé si habrá también alguna advertencia para Perú. Claro, lo que sí sabemos es que Estados Unidos está bien pendiente de lo que pasa en el hemisferio por, tú lo decías hace algunos minutos, seguridad más bien de ellos, ¿cierto? Y que... parte de su estrategia de seguridad nacional está en su definición desde Totalmente. Noviembre del año pasado y fue lo que dijo el presidente Trump en este discurso en el Estado de la Unión, así que no hay novedades al respecto, ¿no? Totalmente no, y que, bueno, frente a eso hay que también saber llevar las conversaciones de nuestro país y otros países en torno a Estados Unidos. Mati, por otro lado, y quedándonos ya en Estados Unidos, el viaje que va a concretar el presidente electo, lo que han dicho desde la oficina del presidente electo es que el día viernes se va a reunir con distintos integrantes o posibles inversores en nuestro país que vayan a invertir en nuestro país. Eso sería el día viernes. El día sábado ya asistiría a este foro que convocó Donald Trump con otros integrantes a nivel regional. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei, de Bolivia, el presidente electo, en este caso José Antonio Kast, estará presente el presidente de Costa Rica, de República Dominicana, de Ecuador, de El Salvador, de Guyana. También estará presente de Honduras, de Panamá, Paraguay y también el primer ministro de Trinidad y Tobago. Esos son los asistentes a esta cumbre regional del hemisferio, ¿cierto? Que tiene como objetivo hablar de seguridad, pero que sabemos que el principal enfoque que va a tener este encuentro será la supuesta interferencia que dice, que acusa a Estados Unidos se está llevando a cabo en el hemisferio sur de América. Pasemos a escuchar las reacciones que ha provocado este viaje. Desde la OPE obviamente defienden este viaje del presidente electo, mientras el oficialismo le ha pedido hasta que no vaya. Hace algunas décadas Chile decidió, como política de Estado, mirar al Asia-Pacífico como oportunidad de negocio. Y aquello resultó muy bien, siendo hoy día China el comprador de cerca del 40% de los productos que exporta Chile. Estamos hablando de minería, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de salmón, de celulosa. Este viaje, al cual va a asistir el presidente electo José Antonio Kast, es un viaje que pretende involucrarnos en una guerra comercial que lidera Donald Trump para interés de los habitantes de Estados Unidos, no para el interés de Chile. Nosotros creemos que se debe mantener la política que ha llevado Chile, la política de Estado, que es mantener una neutralidad en la guerra comercial. Le pedimos al presidente José Antonio Kast que no asista a este viaje y que no involucre a Chile en una guerra comercial. Voy a ser súper clara. Hasta el 11 de marzo es el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero lo importante es que se nos entreguen los antecedentes y que podamos avanzar en que esto no genere un conflicto para Chile de hoy en adelante, porque vuelvo a insistir, el interés en mantener buenas relaciones políticas y comerciales con dos potencias que son significativas para el comercio nacional, para todos los chilenos, es muy importante para el presidente Kast y para todo nuestro equipo. Este viaje del presidente electo a estas reuniones con múltiples mandatarios de distintos países, poder tomar distintas conversaciones, experiencias que nos permitan ayudar a todos los chilenos y a la región a tomar decisiones conjuntas, es simplemente un avance tanto para el continente como para los chilenos. Bueno, en concreto es confirmada la asistencia del presidente electo a esta cumbre que se va a desarrollar en Miami y también que se da, bueno, en el contexto de esta crisis política que hay en nuestro país, que enfrenta a la oposición con el actual oficialismo, pero que también pasa y sucede solo a días del cambio de mando, uno de los cambios de mando, si es que no el más tenso desde el retorno a la democracia. Bien, muchísimas gracias Macarena Román con este tema. Vamos a ver cómo se sigue resolviendo, cuáles son los próximos pasos de las autoridades. Que tengas una buena tarde y nos encontramos mañana. Nos vemos, Matista. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con imágenes de la capital, una calurosa capital el día de hoy. Fíjense que hasta ahora hay 31 grados con 7 décimas en una jornada en que la máxima se registró en la estación de Pudahuel, donde marcó 33 grados a las 4:04. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a conversar de política, qué es lo que está pasando con el bloque de gobierno, el bloque oficialista, porque el gobierno convocó a una reunión de los partidos que estuvieron
durante esta administración el día viernes y todavía se mantiene la incógnita si es que la Democracia Cristiana asistirá o no. Bueno, la mesa directiva del partido delegó en el presidente interino la decisión de asistir o no. Vamos a conversar sobre este tema con el diputado y además jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría. ¿Cómo está, diputado? Gracias por responder nuestro llamado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad, Matilde. Diputado, ¿cuál es el ánimo en el partido luego que se anunciara que iban a participar y que fueran senadores de la Democracia Cristiana los que levantaran los reparos a esta idea y a esta posición de asistir a este encuentro? Mira, de verdad uno trata de hacer todo lo posible para que esto se resuelva de manera institucional. Los diputados de la actual bancada y también de la futura bancada de la Democracia Cristiana, a través de nuestros modelos o mecanismos de información, informamos como corresponde a la directiva, a nuestro parecer, respetando, reitero, la institucionalidad, la disciplina, que es tan necesaria en los partidos políticos, hacer noticias por ser capaces de resolver internamente las diferencias y tener una sola voz hacia afuera. Nosotros presentamos nuestra postura como corresponde y estamos a la espera de lo que resuelva la directiva. Entiendo que hoy se van a reunir para tomar una decisión y, por supuesto, estaremos atentos a qué se define. ¿Fue un error de la Democracia Cristiana sumarse a las negociaciones del gobierno, participar en la lista más importante oficialista? Considero que no, y por lo tanto por eso tenemos que ser bastante cautos, porque por un lado participamos en una lista, no estuvimos y nos formamos parte del gobierno. Creo que tenemos que tener mayor claridad aquí al futuro. Creo que no fue un error, creo que la lista, más allá de que tenía una apreciación distinta de mi parte, yo estaba por llevar una candidatura propia, pero el tiempo, la reflexión, el ser capaces también de opinar distinto, pero no de una u otra manera reclamar por todo de manera públicamente de lo que pasa en el interior de la ADC, también trae buenos dividendos, buenos frutos. No fue un error, pero creo que hay que ser mucho más claro hacia el futuro. No nos declaramos oposición, no formamos parte del gobierno, fuimos en lista única parlamentaria. Creo que terminamos confundiendo muchas veces a nuestra comunidad. Ya, eso es lo que se le critica y se le ha criticado históricamente a la Democracia Cristiana, una indefinición. ¿Qué es lo que debiera pasar con el partido a partir de ahora, más allá de lo que se decida para esta reunión o no, que pudiera ser también el corolario de lo que ha venido siendo las decisiones de la Democracia Cristiana? La crítica también es una fortaleza, porque cuando somos capaces de escuchar, de tomarnos el tiempo y ser capaces también de hacer una síntesis o catalizar todas las opiniones, también creo que es necesaria en tiempos de tanta polarización. Un gobierno de izquierda que está terminando, un gobierno con tintes más de ultraderecha, si lo colocamos a republicanos al lado de RN y la UDI, pero hay una oportunidad. Durante 2 o 3 años no hay elecciones, las municipales falta un poco todavía, por lo tanto creo que debemos ser capaces de darle una mayor identidad, actualizar a nuestra democracia cristiana, estar más presente en todos los frentes, en la comunidad, responderle a los requerimientos que pide la gente, la comunidad, crecimiento económico, seguridad. Por lo tanto, aparecer marcando diferencias entre diversas instituciones que debemos tener una mejor coordinación. Que la directiva diga una cosa, que los senadores digan otra. Nosotros como diputados resolvimos comunicarnos de manera interna, sabiendo que la directiva, y tal como dijo Radomiro Tomic, en el partido no hay nadie más importante que el partido. Ya, y desde esa perspectiva, ¿fue audaz por parte del presidente interino tomar la decisión inicialmente solo? Sí, mira, la verdad que todos podemos ser analistas al día siguiente de que se hacen las cosas. Es un presidente joven, un destacado concejal, asumió la presidencia en un momento difícil tras la renuncia de nuestro senador Francisco Buenchumilla, y creo que cuando hay liderazgos jóvenes hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, hay que comunicarse y no generarle una presión indebida. Creo que tenemos que ser mucho más fraternos en el trato, en la disposición.
seguramente, si me preguntas hoy, claro, fue apresurado, pero no basta, o mejor dicho, basta con llamarnos un WhatsApp y ser capaces, ¿verdad?, de tener el diálogo. Tenemos que ser de esa manera más responsables. Si queremos transmitir que la política hace más feedback con la comunidad, bueno, entre nosotros mismos también tenemos que ser capaces también de retarnos en privado y apoyarnos también de manera públicamente. Cuando usted pone en X el día 2 de marzo, hace 2 días, que dice, por un lado, el gobierno invita a un cónclave para mostrar unidad, sin embargo, en reforma política solo beneficia de manera descarada al Frente Amplio, el PS y al PC. Usted dice, así no se puede. Entonces, ¿qué está queriendo decir con eso en términos de proyección al futuro? Claro, me refería particularmente al sistema de reforma política, sí, claro, que tal como se presentaba días atrás, los partidos que están a punto de desaparecer o no lograron el umbral, no lograron la cantidad de diputados, estaban prácticamente obligados a fusionarse solo con estos partidos, con el partido del presidente de la República, el Frente Amplio, y con el partido socialista, el partido en el cual milita el ministro del Interior, y darle un portazo a sus aliados, a los que están invitando a un cónclave estos días. Una evidente contradicción ahí. Juntémonos como amigos, pero estamos pasando también un poco la aplanadora y delante de sus narices. Ya, ¿y hay que favorecerlos por amistad o por tener un sistema político que finalmente pueda tomar decisiones y avanzar en procesos de gobernativos? Porque la gobernanza es la que está en juego, más allá de la existencia de uno de los partidos. Cuando tenemos más de 20 partidos, sin duda tenemos que ser capaces de avanzar, sí, pero es como un poco demasiado que justamente se favorezcan y los principales beneficiados sean el partido del presidente y el partido del ministro del Interior. Eso creo que no corresponde. Y, por último, también tenemos que ser capaces de darle un salvataje a aquellas voces disidentes, aunque sea por un tiempo determinado, por una única vez. No podemos, ¿verdad?, pretender una hegemonía sin tener el respaldo en la comunidad. Y si el progresismo pretende ser gobierno en las próximas elecciones, ya vimos, mejor dicho, que aún sumándonos todos, como se decía, generando el pacto más amplio, no logramos más allá del 40%. Por lo tanto, atomizando solamente en unos pequeños grupos de representación, no asegura de que seamos gobierno en un futuro cercano, y al menos desde la ADC tenemos vocación de mayorías y tenemos vocación de gobierno. Estamos cansados de ser oposición y haber sido parte de un gobierno del cual nunca nos definimos si fuimos oposición o aliados. Le pide entonces al presidente interino que apoye la idea de asistir. Nosotros vamos a estar atentos a lo que defina nuestra directiva, quien hoy se reúnen para tomar una decisión. Nosotros dimos a conocer nuestra propuesta que no nos parece reunirnos con el gobierno ahora del cual ya no fuimos parte en su momento, pero respetuosos de lo que acuerde, ¿verdad?, nuestra directiva nacional. Claro, pero usted lo que me está dando a entender ahora es que nadie está por sobre el partido, que no pueden ir por el camino propio. Es contradictorio. Para nada, como señalo, las elecciones están un poco lejos, vamos a estar 2 años al menos sin un proceso electorales, y eso debe permitirnos, y tenemos que tomarnos en serio este tiempo para que la ADC tenga un proceso de reactualización, de refrescarnos, de ser capaces de mejorar nuestra comunicación con la comunidad. Tenemos muy buenos liderazgos a niveles comunales, alcaldes, alcaldesas, concejales, cores, también parlamentarios. Hoy los parlamentarios somos todos de regiones. Yo creo que llegó el momento, y no podemos perderlo, de tener un mejor perfilamiento de cara a un próximo proceso, y luego vendrá, por supuesto, una política de alianza. ¿Qué le parecen las negociaciones que pueden dejar al Partido de la Gente la presidencia de la Cámara? Cada uno de hombres y mujeres que llegan a la Cámara de Diputados es porque tienen una legitimidad en su comunidad. Por supuesto, hay excepciones en las cuales sacan
algunos un porcentaje muy bajo y son arrastrados por este sistema, pero están ahí, están porque su distrito así lo quiso y por lo tanto desde la democracia cristiana actuaremos sin ningún tipo de vetos ni de personas ni de partidos. Y si el PDG llegó con 14 diputadas y diputados es porque representan un sector de la comunidad, por lo tanto aquí no actuaremos sin ningún tipo de vetos, al contrario, bien por hacer todo lo posible para formar un acuerdo administrativo para dirigir desde la testera el oficialismo actual, la DC más el PDG y también tener un protagonismo que merece la democracia cristiana en las diversas comisiones y en la testera, porque es cosa de ver la correcta disposición que tuvo tanto Ricardo Cifuentes como presidente, Erika Aedo como vicepresidente. La verdad que durante sus mandatos proyectos de ley avanzaron, no perdimos tiempos en discusiones estériles y lo mismo pasó en las respectivas comisiones con otros diputados como Felipe Camaño, Alberto Undurraga, el caso de Mónica Arce y otros, en los cuales cuando hay un DC provoca también un clima de mayor diálogo, que es lo que la comunidad en definitiva pide de la política. Diputado, en ese sentido, ¿cómo debiera ser la futura oposición y cómo se van a situar ustedes ahí? Ya los partidos algo han dicho. Creo que seremos más de una oposición. El PDG, la democracia cristiana, tenemos sintonía con el PPD, con el Partido Liberal. El Partido Socialista tiene que definir también si va a estar con nosotros o hará algo con el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Frente Amplio y el Partido Comunista, y esto es totalmente respetable. A mí no me parece, pero ellos están en su derecho de manifestarlo. Dijeron que iban a hacer o iban a construir una oposición dura con el futuro gobierno. A nosotros nos nace más solucionar y dar respuesta a la comunidad. Nos definimos como una oposición constructiva del próximo periodo presidencial cuando se trate de proyectos que le hagan bien a nuestro país en materias de seguridad, de crecimiento económico, de mejorar la calidad de vida de la gente. Ojalá saquemos adelante esa Cuna Universal, porque creo que ya lamentablemente es muy tarde en este gobierno. Poner fin al CAE, estarán por supuesto también nuestros votos. Ahora, para la democracia cristiana, ¿es deseable que exista más de una oposición? Creo que sí, porque tenemos que ser capaces también de ser más auténticos, no estar a la fuerza con nadie, que la comunidad vea que efectivamente hay una coordinación, un trabajo que se puede dar en diversos planos. Desde el punto de vista de una coordinación administrativa no tenemos ningún problema en reunirnos todas las oposiciones, pero desde un punto de vista más político, ideológico, de un programa futuro de gobierno comunal, me refiero a las inminentes elecciones municipales y también de gobierno regional, y luego las presidenciales y parlamentarias, tenemos que ser un poco más finos. Pero que existan más oposiciones y definir, o mejor dicho, clarificar quién está mejor preparado para enfrentar una elección, sea a través de primaria o primera vuelta, creo que es el espacio donde nos podemos volver a reencontrar. Pero hoy, en la medida de que... invitación del presidente Gabriel Boric a hacer y formar, tener una sola oposición, ¿la democracia cristiana la respalda? Con mucho respeto le decimos al presidente que no estamos de acuerdo con una sola oposición. Cuando somos capaces de interpretar a diversos segmentos de la población, diversos intereses, a las familias, la comunidad, las miradas también que van en la línea más de crecimiento, de seguridad, llegamos a un abanico más grande de gente, de manera real. Porque, tal como señalé recién, siempre se hablaba de que quienes estaban detrás de Yanez Jara era el abanico más grande o la coalición más diversa, pero terminamos representando a menos gente que cuando se trataba de un par de partidos en la época de la concertación. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido en las últimas horas de cara al traspaso de mando? La verdad que nos parece algo inconcebible, creo que no corresponde. Creo que aquí hay dos errores. Uno, que el gobierno ha actuado no entregando toda la información. Creo que eso no es la manera correcta de actuar ante un tema que se refiere al famoso ya cable chino. Y por otro lado, no corresponde que una autoridad que aún no entra en ejercicio tener esta actitud. Ambos le siguen hablando a sus barras bravas. Puede ser porque el presidente en ejercicio ya finaliza su mando y quiere, recuperar ese apoyo
en un sector definido. Ambos son presidentes de todos los chilenos. Boric hoy, Kast mañana. No puede ser que sigan hablándole solamente a su nicho. Pero a través de esta el que se política retiró que no fue nos gusta. José Antonio Kast. ¿Qué es lo que debiera pasar ahora? Me sumo a las palabras del arzobispo Chomalí. Vuelvan a juntarse y, como dijo un famoso comercial, no se peleen. Chile no merece este tipo de política, no queremos la política de Argentina, donde el presidente se insulta con sus parlamentarios en el mismo Congreso. Muy bien, diputado Héctor Barría, muchísimas gracias por estar con nosotros, jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Quedamos atentos entonces a lo que decida ahí el presidente interino y qué es lo que va a pasar el día viernes. Que tenga una muy buena tarde y muchísimas gracias por conversar hasta ahora con CNN Chile. Muchas gracias y un gran abrazo a nuestra región de los lagos y en especial a nuestro alcalde Miguel Cárdenas. Mucha fuerza. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de La Serena. Cielos absolutamente despejados, todavía queda mucho sol, pero ningún prácticamente veraneante. Estamos a día miércoles. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticias junto al periodista Juan Cristóbal Cható, porque vamos a hablar de la admisibilidad que declaró la Corte Suprema respecto a un amparo que ingresó la defensa de la ex ministra Ángela Vivanco, quien está detenida ya desde el 30 de enero por el caso de la trama bielorrusa. Por lo tanto, claro, se abre ahí un espacio para que Ángela Vivanco pueda revisar sus cautelares. Cuéntanos qué es lo que pasó durante esta jornada y qué es lo que se viene para la ex Suprema dentro de las próximas horas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Matilde. Sí, son novedades que son un respiro, principalmente tanto para la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, como para Eduardo Lagos, ambos que están en prisión preventiva por la trama bielorrusa. Esto porque dos recursos de amparo que fueron presentados, uno cada uno, en el caso de Vivanco en la Corte de San Miguel y en el caso de Eduardo Lagos en la Corte de Santiago, fueron declarados admisibles durante la última jornada. Estos son dos recursos que presentaron hace varias semanas las defensas, cuyo principal objetivo es revocar la resolución que los dejó en prisión preventiva, es decir, buscan a través de estos recursos de amparo modificar las medidas cautelares y sacarlos de la cárcel. Recordamos que Ángela Vivanco, en un hito histórico, durante fines del mes pasado, quedó en prisión preventiva, primera vez que esto ocurre en el caso de una exministra de la Corte Suprema por delitos que habría cometido en el ejercicio de sus cargos, y un par de semanas antes también quedó con esta misma medida cautelar Eduardo Lagos. Ahora, estos recursos, ya lo decíamos, fueron ingresados a las respectivas Cortes de Apelaciones y después fueron declarados inadmisibles, ya por lo tanto no fueron revisados derechamente. Cuando esto pasa, los recursos, ya sea porque no corresponde a este tribunal o porque no corresponde la figura legal, no se revisan y son desechados. Esta decisión apelaron tanto las defensas de Vivanco como de Eduardo Lagos, y la Corte Suprema ordenó entonces tanto a la Corte de San Miguel como a la Corte de Santiago revisar estos recursos, con los cuales se da un respiro no menor a las dos defensas, ya que es la oportunidad que les queda quizás, al menos que se dé una revisión de las medidas cautelares para poder precisamente revocar las prisiones preventivas. Ambos abogados defensores de estos dos imputados reaccionaron valoraron precisamente esta decisión del máximo tribunal. Revísalo. La resolución de la excelentísima Corte Suprema del día 3 de marzo, que declara admisible el recurso de amparo interpuesto por esta defensa en favor de doña Ángela Vivanco, nos alienta en nuestras expectativas de obtener un pronto término de su privación de libertad. La admisibilidad del recurso, que es lo resuelto por la excelentísima Corte, ordena a la Corte de San Miguel conocer el fondo de nuestras alegaciones. Confiamos y estamos expectantes a ello de que serán escuchadas nuestras alegaciones por la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, y esperamos a partir de aquello una pronta restablecimiento de la libertad de la señora Ángela Vivanco. La resolución de la Corte Suprema en realidad se ajusta a un criterio uniforme y sostenido que ha tenido el máximo tribunal en el último tiempo. Nuestro recurso de amparo contiene fundamentos que han sido sostenidos por la Corte Suprema y han sido ratificados en numerosas resoluciones, por lo tanto es una materia propia de la acción constitucional que se ha interpuesto. Hoy día simplemente esperamos poder vertir todos estos argumentos y darlos a conocer en la Corte de Apelaciones respectiva para que puedan pronunciarse respecto al fondo de la acción y de esa manera poder corregir todos los defectos, ilegalidades o arbitrariedades que se hayan producido en el proceso.
En el caso de la ex ministra Ángela Vivanco, ¿cuáles son los argumentos que presenta su defensa para pedir esta revisión que finalmente es acogida? Sí, van al fondo del derecho, por decirlo de alguna forma, con puntos particulares de la resolución del Tribunal de Garantía que en primera instancia dejó en prisión preventiva a Ángela Vivanco. Acusan que esa resolución no se ajusta a la ley, por lo tanto, valga la redundancia, es una resolución ilegal y quieren que esto sea ratificado por el recurso de amparo. En ese sentido, claro, buscan que se declare fuera de toda legalidad la prisión preventiva de Ángela Vivanco y con esos argumentos pretenden que la Corte de Apelaciones de San Miguel, en este caso, pueda revocar la prisión preventiva. En el caso de Eduardo Lagos se da algo un poco más interesante porque este recurso de amparo fue presentado no solo para revocar su prisión preventiva, sino también para declarar ilegal la famosa declaración que él habría entregado ante los fiscales de esta causa, de la cual, claro, se arrepintió, pero después el mismo Tribunal de Garantía ratificó que no puede ser utilizada dentro de la investigación esta declaración, habría sido ilegal. Por eso el abogado mencionaba que hay partes del amparo que ya fueron ratificadas por otros tribunales, se refiere precisamente a la declaración. Ahora, con el tema de la prisión preventiva es algo que van a tener que argumentar precisamente cuando se ponga en tabla de las Cortes de Apelaciones. Todo cuando ya está agendado para el próximo 17 de marzo una reformalización de este caso donde se van a sumar nuevos cargos de soborno y cohecho precisamente a todos los imputados de esta causa, lo cual sin duda puede tener un efecto en estos recursos de amparo si es que la reformalización se hace antes de que las Cortes de Apelaciones puedan revisar estos recursos. Ya, pero esto viene del llamado caso Audios. En el caso Audios sigue habiendo novedades. Siempre hay novedades en el caso Audios, en particular en tribunales, y el día de hoy también fue el caso porque la segunda sala de la Corte Suprema revisó los alegatos de tanto la defensa de Verónica Sabaj como de la Fiscalía en cuanto a su querella de capítulos. Esto, recordemos, es un recurso muy similar a el desafuero parlamentario o el desafuero en general de las autoridades políticas, pero tiene otro nombre, derechamente para las autoridades del sistema judicial. Ángela Vivanco tuvo que pasar por una querella de capítulos, Manuel Guerra también, y en este caso está siendo revisado el de Verónica Sabaj, quien, recordemos, es una ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago que habría llegado a su cargo gracias a gestiones de Luis Hermosilla y que posteriormente le habría devuelto el favor, por decirlo de alguna forma. Le habría adelantado algunas resoluciones que quedaron en acuerdo, filtrado la composición de salas en determinados días e incluso le habría asesorado respecto a algunos recursos ingresados a la Corte de Apelaciones en causas que eran vistas por Luis Hermosilla, por ejemplo, el caso Dominga. Ahora, esta querella de capítulos había sido acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago originalmente y se presentó una apelación por parte de la defensa, por lo que ahora la Corte Suprema va a tener que resolver el destino de este recurso. Quedó en acuerdo la decisión, eso significa que ya está tomada la decisión, pero que se va a comunicar con posterioridad y quedó agendada precisamente esa comunicación de la resolución para el próximo 9 de marzo. Así se refirieron precisamente algunos de los intervinientes a los alegatos que se dieron a conocer durante esta jornada respecto a este desafuero judicial de la ex ministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj. Dimos cuenta claramente de las comunicaciones, entre otros tantos antecedentes que fundamentan nuestra petición, cuando dice relación con solicitud de beneficios a terceras personas. Ustedes pueden observar no tan solo la solicitud eventual para una designación en el cargo en cuestión que estaba sirviendo a aquella exministra, sino que aquellas que dicen relación también con solicitudes para ofrecer a terceros respecto de causas en lo particular. Gravemente, una de ellas de corrupción, como fue el en este caso exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, aquella otra que dice relación con temas en lo particular de la inhabilidad de un magistrado o juez de garantía. Consideramos que son hechos que son graves. Los antecedentes que ha puesto el Ministerio Público a disposición de la Corte Suprema son, en este caso, serios, no antojadizos. Acá lo más importante es el caso en concreto. Más allá de que haya votado 14 o 15 o 1000, aquí basta que en el caso en concreto puesto a disposición de los tribunales de justicia dan cuenta de conductas que en definitiva importan una infracción penal por ley. Las infracciones que se le reprochan a la exministra Sabaj son básicamente comportamientos que estaban cubiertos por su responsabilidad administrativa, que en ese plano ella ya fue juzgada y sentenciada por el Poder Judicial. De hecho, hay que recordar que ella fue destituida de su cargo y por lo tanto nuestro planteamiento es que no se da el plus de tipicidad y de participación como para que se sostenga una persecución penal. Es una práctica frecuente de que quienes están
compitiendo por ese ascenso en la carrera, se comuniquen o pidan a distintos abogados de la plaza la posibilidad de que releven sus condiciones, su currículum. Eso es pedir un favor y eso no es delito en Chile. Ella no hizo algo a cambio, es lo que nosotros sostenemos. Ella no ha hecho nada a cambio de eso. Precisamente parte de las declaraciones de la defensa, gran parte de los argumentos de la defensa de Verónica Sabaj están alrededor del hecho de que ella, claro, reconoce estas conversaciones, reconoce que le pidió ayuda a Luis Hermosilla para poder llevar a su cargo, pero no le habría devuelto el favor. Ahí decía el abogado Isidro Solís que pedir un favor no es delito, que se pague un favor o que se retribuya de alguna forma interesada podría serlo. No es el caso en la situación de Verónica Sabaj, según la defensa de la ex jueza Verónica Sabaj, pero desde el Ministerio Público dicen que sí hay retribución. De hecho, hablan de un cohecho agravado y la forma de configurar este delito es que ella habría devuelto los favores, por lo que se haría un cohecho de forma retroactiva. Primero Luis Hermosilla le asegura su cargo y después ella lo ayuda con gestiones presuntamente irregulares, según acusa el Ministerio Público. Bien, Juan Cristóbal, muchísimas gracias, quedamos atentos a todo aquello, sobre todo respecto a las cautelares de los vinculados al caso de la trama bielorrusa y bueno, ver también qué es lo nuevo que surge en ese caso que pudiera, dejar en nada lo que puedan obtener. Así que muchísimas gracias por toda la explicación y seguimos analizando estos temas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros a esta hora les vamos a contar que se registró un nuevo atentado incendiario en la región de la Araucanía, esta vez en la comuna de Teodoro Schmidt, y tomamos contacto con Catalina Sánchez desde Temuco para conocer más antecedentes de lo que ocurrió esta madrugada. Hola Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, y es el tercer atentado en lo que va del año que se ha registrado en la región de la Araucanía. Tú bien lo adelantabas, ocurrió en la comuna de Teodoro Schmidt, en específico en la localidad de Hualpín, ruta S620, kilómetro 3,5 al interior de la hacienda El Budi. Hasta ese lugar llegaron sujetos aún con paradero desconocido y se desconoce además la cantidad de personas porque no se encontraban guardias en este sector cuando ocurre este atentado. Es más, se percatan a eso de las 8 de la mañana cuando llegan los trabajadores y se dan cuenta de que todo había sido destruido por la acción del fuego. Hablamos de un camión y 3 maquinarias, 3 retroexcavadoras. En ese lugar, además, según informó la Fiscalía y fue confirmado ya por la Fiscalía, se encontraron algunos lienzos, pancartas, alusivos a exigir la liberación de los denominados presos políticos mapuche, pero además se encontró un lienzo en el cual se hace alusión al presidente Gabriel Boric y al presidente electo José Antonio Kast. Procedo a leerlo. Dice: ni Kast ni Boric detendrán la heroica lucha mapuche. Este es uno de los escritos que se dejó en estos lienzos que fueron encontrados en este lugar del nuevo atentado, el tercero, lo que va del año, en la región de la Araucanía. Tenemos algunas impresiones. Vamos a pasar a revisar de inmediato parte de lo que nos comentaba el personal policial, quien debió atender esta emergencia durante horas de esta madrugada. Al concurrir personal policial a un fundo donde se realizaban faenas forestales, pudieron constatar que efectivamente estaban siniestradas 3 excavadoras y un camión pertenecientes a una empresa que prestaba servicios externos para realizar esta faena forestal. En este contexto, y al efectuar un recorrido por las inmediaciones, se halló además un lienzo con determinada leyenda, el cual está siendo periciado en estos momentos por organismos especializados de Carabineros de Chile como el OS9 y la Bocana. Claro, además por parte del Ejército se emitió un comunicado en donde ellos confirman que prestaron apoyo en materia de seguridad para desarrollar las diligencias que, según instruyó la Fiscalía de la Araucanía, quedaron en manos del OS9 y la Bocar de Carabineros. Ahora bien, es importante también mencionar que aparentemente este predio se encontraba con rondas periódicas de producto de ataques que había sufrido previamente, en específico hace aproximadamente 2 años atrás. Lamentablemente, cuando ocurre
ocurre este hecho, aparentemente no habían testigos, no habían personas en su interior, no hay lesionados evidentemente, pero se percatan durante esta mañana, eso de las 8 de la mañana, cuando llegan los trabajadores y ya no se podía hacer nada porque las máquinas estaban totalmente destruidas por la acción del fuego. Tenemos también algunas declaraciones de la Confederación de Camioneros que reaccionó frente a este nuevo atentado, señalando que el desafío en materia de seguridad en nuestra región es bastante grande, que el impacto y el daño que esto ha generado en los trabajadores y la inseguridad también es de una magnitud bastante importante y por ende hacen un llamado al gobierno entrante a tomar acciones, cartas en el asunto y evidentemente a poder fortalecer la seguridad para que este tipo de hechos no se repitan en la región de la Araucanía. Vamos a revisar aquellas impresiones. Condenamos de manera categórica este nuevo ataque incendiario ocurrido en la comuna de Teodoro Schmidt, ya que este tipo de hechos no solo afectan a las empresas, sino principalmente a trabajadores y familias que dependen de estas faenas para su sustento. La violencia no puede transformarse en una forma de presión, ni mucho menos en un mecanismo de expresión política. Esperamos que se actúe con la máxima celeridad para identificar y sancionar a los responsables. Como sector forestal, reiteramos nuestra disposición al diálogo y al desarrollo productivo en la región. Por ese camino es incompatible con la violencia. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile protesta enérgicamente porque este atentado se suma al anterior perpetrado a la medianoche del domingo en Lautaro, donde fueron incendiados 2 vehículos de carga más maquinaria, causando daños que se evalúan aproximadamente en 250 millones de pesos, más 23 trabajadores que son condenados a la mayor incertidumbre. Frente a ello, el gremio solicita a las próximas autoridades hacerse cargo de esta nueva serie de atentados, pues implican amenazas a la vida de los operarios, destruyen la inversión que pequeñas empresas están haciendo en la zona y lo peor, siembran el terror afectando a inocentes. Bueno, precisamente en esta línea te quería preguntar si las autoridades y las policías están alertas, ya que, como comentábamos y conversábamos el día de ayer, tú nos informabas de este veredicto condenatorio para los autores del asesinato de los 3 carabineros en Cañete del 2024. Este tipo de atentados solía anteriormente producirse cercano a una resolución judicial o a un proceso importante. Este probablemente sea el caso más importante de los últimos años, por lo tanto, ¿están las alertas lo suficientemente elevadas para poder tener una presencia mayor y evitar, dentro de lo que sea posible, ataques como los que hemos visto? Claro, siempre que se han registrado algunas condenas o algunas cautelares en casos más emblemáticos, como por ejemplo lo fue el caso de Héctor Yaitul, el líder de la CAM, se adelanta muy breve porque las autoridades comentan que las acciones se toman y no se comunican, un reforzamiento policial. Esta no es la excepción, evidentemente este caso es bien emblemático, quizás el más importante, ¿no? En lo que respecta a un veredicto condenatorio por las altas condenas que podrían finalmente enfrentar los 4 imputados. Sin embargo, no tuvimos acceso el día de hoy a conversar con el Seremi de Seguridad Pública, pues se quedó en manos de Carabineros la vocería, pero ellos nunca han descartado este tipo de acciones cuando nos enfrentamos a condenas o a cautelares gravosas como lo es la prisión preventiva. Evidentemente esto ocurre a pocas horas del veredicto condenatorio para los 4 imputados por el triple homicidio de Carabineros en Cañete en 2024 y eso claramente genera cierta preocupación porque estamos también a puertas de conocer una sentencia en donde podrían los imputados alcanzar los 40 años porque se pide el presidio perpetuo calificado. Ahora bien, reitero esto, Mati, las autoridades nunca han sido o han especificado el reforzamiento policial porque señalan que hay ciertas gestiones, reuniones, hay puntos estratégicos y también esto es lo que va cambiando constantemente para evitar que los atentados sigan ocurriendo. Ahora, importante también recordar que hace pocos días, de hecho el domingo por la noche se registró otro atentado, el segundo de este año en la comuna de Lautaro, en una empresa de áridos. Previamente había ocurrido uno en la comuna de Imperial, ya van 3 en lo que va del año y también no queremos dejar pasar parte de lo que ha comentado el gobierno. El gobierno ha dicho que están terminando su gestión, termina de hecho en 7 días más, pero ellos también han
comentado que la violencia en la Araucanía ha disminuido en aproximadamente un 80%. Eso ha sido objeto de algunas críticas por parte del gobierno entrante, también por parte de algunos parlamentarios, pero sin embargo ellos señalan que un atentado no destruye, digamos, todo lo que se ha logrado durante estos 4 años. Ahora, eso es lo que comenta el gobierno saliente, pero también hay algunas reacciones en torno a cómo se ha visto la violencia, por ejemplo, por parte de Corma, por parte de los contratistas forestales también, y en este caso de la Confederación de los Dueños de Camiones, que se han visto afectados porque en estos últimos atentados que hemos visto en la Araucanía se han quemado maquinarias y camiones en faenas forestales y también en empresa de áridos. Así que evidentemente que este veredicto condenatorio genera sin duda una preocupación, una alerta a las autoridades, un reforzamiento en los patrullajes, en este caso con personal del Ejército, también con las policías, con la PDI y también con el personal de carabineros. Este atentado ocurre durante esta madrugada en Hualpina, en la comuna de Teodoro Schmidt, destruye lamentablemente un camión, 3 retroexcavadoras, se hallan lienzos, en este caso alusivos a lo que ellos llaman causa mapuche, exigiendo la libertad de los denominados presos políticos mapuche, y también lo llamativo y lo novedoso es que se hace alusión, como ellos denominan también, a la heroica lucha mapuche, en donde dicen que ni Kast ni Boric podrá detenerla. Así que claramente genera cierta preocupación acá en la Araucanía y seguiremos muy atentos a lo que siga ocurriendo producto de este nuevo hecho de violencia que se registra, en este caso en la zona costera de nuestra región, Mati. Bien, Catalina, muchísimas gracias por esta información de esta jornada. Que tengas una buena tarde. Buenas tardes. Y hasta ahora revisamos información económica porque durante la jornada conocimos un informe del Consejo Fiscal Autónomo que emitió un crítico análisis sobre el manejo del gobierno en esta materia. Este documento atribuye errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales, el desvío de la meta del balance estructural de 2025, que cerró en menos 3,6% del PIB. El documento también imputa el desajuste a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo y a un nivel de gasto que excedió el comprometido en el acuerdo marco para la aprobación de la ley de presupuestos. Y si bien el Consejo Fiscal Autónomo valora que la deuda bruta se haya mantenido bajo el nivel prudente, atribuye dicha situación a factores transitorios como la apreciación del tipo de cambio, entre otros. Lo que señala el CFA es que los ajustes de gasto fueron distintos a lo que ellos estaban promoviendo, ¿no es cierto? Lo que yo diría es que durante todo nuestro gobierno, en particular el 2024 y el 2025, que es cuando han existido desvíos de la meta fiscal, una vez que esos desvíos se han identificado, se han tomado medidas que buscan reaccionar a aquello. Una reducción mayor de los gastos es muy probable que tenga un impacto relevante en la política social, y nosotros hemos dicho como gobierno que es muy relevante conciliar estos dos objetivos. Durante nuestro gobierno el gasto ha crecido la mitad de lo que estaba creciendo en administraciones anteriores, pero también uno debe ser responsable en materia social. Y salud, educación, la PGU requiere un financiamiento que debe ser mantenido en el tiempo. Esta jornada y en la comuna de La Florida, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dio inicio al año escolar 2026 y para conocer más detalles vamos a tomar contacto con Valentina Nieto. Muy buenas tardes, Valentina. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Así es, comenzó formalmente el año escolar 2026, más de 2.800 establecimientos educacionales comenzaron su año escolar este día miércoles 4 de marzo. Esto quiere decir que ya más de 2.300.000 estudiantes volvieron a las aulas, lo que representa más de un 70% de toda la matrícula a nivel nacional. Se va a ir aumentando esta cifra a lo largo de esta primera semana de marzo. De hecho, se espera que en los próximos días ya sea prácticamente un 98% de la matrícula la que ha comenzado este proceso de clases. Harta energía había durante la mañana, estuvimos más temprano en la comuna de La Florida, en donde el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dio el puntapié inicial a este proceso de año escolar, señalando que había que tener énfasis especialmente en lo educativo, pero también en materia de seguridad. Esto pensando en lo que ocurre en muchas ocasiones, lamentablemente, en establecimientos educacionales emblemáticos, en donde hechos de violencia se han hecho
habituales. Y respecto a eso, decía el ministro Cataldo, hay un énfasis que se espera pueda tener también la próxima administración, pensando en que viene un proceso de traspaso que ha sido tenso por lo demás y lo hemos visto durante las últimas jornadas. Y respecto a las prioridades que debería marcar la próxima administración de la cartera de educación, decía el ministro Cataldo, espera que puedan tener énfasis no solamente en materia de seguridad, sino no dejar de lado la materia educativa. Esto, aunque se reconoce que lo que es aula segura no ha sido suficiente para poder responder con la suficiente fuerza a los procesos que se viven en materia de violencia en estos establecimientos educacionales. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro Cataldo durante la mañana de este día miércoles. Creo que ya es el momento de superar la lógica maniquea del blanco y negro, ¿no? De o nos vamos a lógicas solo formativas o nos vamos solo a lógicas punitivas. Es evidente, a la luz de los resultados, que Aula Segura por sí sola no va a resolver ni ha resuelto los problemas de convivencia que hay en la escuela. El periodo 2022-2026, o 2025 más bien, ha sido el periodo en el que más expulsiones y cancelaciones de matrícula se han realizado en el contexto justamente de la implementación de la ley de Aula Segura. Y sin embargo eso no ha traído como efecto una mejora de los indicadores de convivencia. Por eso es que tenemos la firme convicción de que debemos mezclar, combinar enfoques que son complementarios. Bueno, y escuchábamos entonces parte de las palabras del ministro Cataldo. También estuvo durante la mañana el alcalde de la comuna de La Florida, que abordó lo que también se está viviendo en materia de desmunicipalización, el traspaso de la educación pública desde los municipios a los conocidos servicios locales de educación pública, los SLEP, que se ha ido implementando de manera progresiva. Actualmente hay cerca de un 50% a nivel nacional de traspaso que ya se ha realizado, y también es el turno de que se viva en distintas comunas, entre ellas, por ejemplo, La Florida. En ese sentido, el alcalde señalaba que se esperaba que este proceso pudiera ser de la mejor manera posible y siempre poniendo el énfasis en la educación y su calidad. Escuchemos parte de lo que dijo precisamente el alcalde. Nosotros ya iniciamos el proceso de traspaso hacia los servicios locales de educación pública y en ese sentido lo hemos dicho permanentemente. Somos muy respetuosos de la institucionalidad vigente y trabajaremos para que este proceso sea un proceso serio, un proceso ordenado y a su vez sea también un proceso ejemplar. Por eso, como les decía y como lo manifestamos en unos minutos atrás, el compromiso de la municipalidad, de los funcionarios municipales, del área de educación, está ciertamente en que este proceso se pueda llevar de manera, se pueda llevar a cabo, se pueda llevar adelante, por cierto, de manera ordenada y también de manera ejemplar. Bueno, y las palabras del alcalde de La Florida, pero también estuvimos haciendo un recorrido, Mati, por distintos establecimientos educacionales. Estuvimos más temprano en La Florida, también en la comuna de Maipú, y la verdad es que, como decíamos al principio, el ánimo entre los alumnos y alumnas se siente. Es importante que se mantenga, evidentemente, en el resto del año escolar, pero al menos en estos primeros días, decían los estudiantes, había alegría de volver a las clases, de ver a sus compañeros también. Muchos tenían ansiedad, decían que no se habían ni siquiera podido acostar temprano, tenían problemas para dormir porque tenían demasiadas ganas de volver a las clases que además están marcadas por el proceso de dejar de lado los celulares. Recordemos que para este año 2026 y en adelante ya no van a estar permitidos los teléfonos celulares en las salas de clase, a no ser que sea para usos muy específicos y dedicado a lo pedagógico. Bueno, escuchemos parte de lo que nos señalaban los estudiantes temprano en la mañana en el inicio de este año escolar 2026. No, es que no podía esperar por regresar, así que nos tuvimos que levantar bien tarde y esperar un buen rato. Es que no podía esperar, pero estaba ansioso. ¿Feliz por volver al colegio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Educación física. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Leer. ¿En serio? ¿Y cuál es tu libro favorito? Lili Lana. ¿Te costó mucho volver al colegio, levantarte en la mañana? No. ¿Tenías ganas de volver? Sí.
Bueno, y el ánimo de los estudiantes no les costó tanto levantarse en la mañana. Esperemos que se mantenga ese mismo ánimo durante los próximos días y por supuesto que dure al menos hasta las vacaciones de invierno en julio de este año. Así que quedaremos atentos a este proceso de retorno a las aulas, que al menos hoy tendrá ya un 70% de toda la matrícula iniciando este año escolar. Bueno, les deseamos mucha suerte a todos los que empiezan hoy día y el año escolar, las clases, esperamos que se mantengan con la misma sonrisa que vemos ahí y el mismo ánimo. Así que muchísimas gracias, Vale Nieto, por este informe. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.